Hola a todos, aquí es Roberta Solís de la Red Mundial de Integridad Judicial. Estamos hoy con el doctor David Ordóñez Solís, magistrado de España y secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, para un nuevo podcast de la Red Mundial de Integridad Judicial. Doctor David, muchas gracias por su participación. ¿Puedes nos decir un poco sobre su trabajo y función, por favor? Muchas gracias, Roberta Solís. Es un placer estar aquí y haber sido invitado a participar en esta importante red y en la discusión que estamos llevando a cabo. Yo soy juez español, trabajo en el ámbito soy juez administrativo, pero estoy aquí como secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Es un ámbito de cooperación internacional regional entre 3 países europeos, España, Portugal y Andorra, con 20 países iberoamericanos de Brasil, Argentina, México, etc. Esto significa que nuestro ámbito de actuación afecta a los jueces de más de 800 millones de personas, más que en el propio Consejo de Europa. Y tiene una importancia porque se ha desarrollado en el ámbito de la Cumbre Iberoamericana de jueces de tribunales supremos y también de consejos del Poder Judicial. Por tanto, nuestra misión dentro de un ámbito cultural muy determinado y en la cooperación regional en materia judicial, estamos desarrollando una labor que creemos absolutamente interesante en el mismo espíritu de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de desarrollar y hacer efectivo el principio del Estado de Derecho. ¿Y puedes nos decir un poco más sobre las funciones de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial? La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial está formada por 10 jueces de los distintos países de la Cumbre Iberoamericana de Jueces y tiene básicamente 2 misiones. La primera es adoptar dictámenes sobre la interpretación del Código Iberoamericano de Ética Judicial adoptado por la Cumbre en el año 2006 y también tiene la función de promover, reforzar, fortalecer la cooperación de los 23 países en materia de ética judicial. ¿Y cómo ustedes articulan las actividades que desarrollan en la Comisión con los distintos niveles de actuación nacional, regional e internacional? Nosotros estamos en un nivel intermedio entre lo que es el nivel universal de Naciones Unidas, lo que sería desde el punto de vista ético los principios de Bangalore y toda la actuación que, por ejemplo, están llevando ustedes a cabo en esta red de integridad judicial universal y los ámbitos nacionales. De hecho, el Código Iberoamericano de Ética Judicial se inspira directamente en el Código, los principios de Bangalore, adoptados en el año 2002. Es decir, 4 años después de la adopción de los principios de Bangalore, se adoptaron los principios, el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Y lo que hace la Comisión es dar vida a este código y hacer que no decaiga y que se aplique e interprete en cada uno de los 23 países de la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial. Y de alguna manera lo estamos consiguiendo en la medida en que, por una parte, se están adoptando códigos en aquellos países que no los habían adoptado y se están, digamos, llevando a cabo acciones en ámbitos en los que hemos trabajado. ¿Y cuáles son las actividades principales que están desarrollando en la Comisión en este momento? En este momento estamos en la 4ª comisión y estamos desarrollando algo que se ha venido ya produciendo desde la primera constitución de la Comisión en el año 2006 y es fundamentalmente la adopción de dictámenes, la promoción de la formación en materia de ética y la creación, digamos, de un conjunto de ideas, de medidas
lo que podríamos llamar en el ámbito legal de una especie de soft law en materia ética, pero en materia judicial. Y bueno, un tema de mucho interés en la Red Mundial de Integridad Judicial es el tema del uso de las redes sociales por los jueces. Y la Comisión también ha trabajado en este tema. ¿Puedes nos decir un poco más sobre este trabajo? Efectivamente, en el año 2015 la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial adoptó un dictamen a propuesta de la Suprema Corte de Costa Rica sobre cuál debía de ser el comportamiento ético de los jueces en su participación, eventualmente, en las redes sociales. Elaboramos un dictamen, en aquel momento yo era comisionado, fui el ponente, y entre los 10 miembros de la comisión adoptamos un equilibrado dictamen, a mi juicio, en el cual respondíamos básicamente a dos preguntas. La primera, si podían los jueces desde un punto de vista ético actuar en las redes sociales, y si fuese positiva la afirmativa, la primera respuesta, de qué modo deberían comportarse. Sobre la primera cuestión, la respuesta es sí, los jueces también tenemos derecho a participar en las redes sociales. No hay ningún problema desde el punto de vista ético para que se participe por parte de los jueces, aunque sea sorprendente incluso en la sociedad. Nosotros formamos parte de los jueces de esta sociedad y es conveniente y prudente, etcétera, que participen los jueces. Y una segunda parte es, hemos tratado de elaborar una serie de normas o etiquetas sociales sobre cuál es el comportamiento que deberían tener los jueces más apropiados desde el punto de vista ético. Muchas gracias. ¿Este trabajo ha tenido algún resultado ya? ¿Ya fue adoptado por los países en el nivel nacional? ¿Cómo es la implementación de los dictámenes de la Comisión? Bien, el efecto que ha tenido la labor de la Comisión y del Código ha sido en dos ámbitos, en dos frentes. El primero es la propia adopción de códigos nacionales de ética judicial. Le puedo contar dos experiencias, una por ejemplo en Uruguay, donde se ha adoptado el propio Código Iberoamericano de Ética Judicial como Código Nacional del Uruguay en materia de ética judicial. Y otro ha sido el caso de España, donde ha habido una resistencia muy importante hasta que se adoptó en 2016 el Código Español de Ética Judicial, y durante un periodo de tiempo se adoptó también como Código Nacional el propio Código Iberoamericano de Ética Judicial. Es decir, es un Código Iberoamericano de Ética Judicial inspirado en los principios de Bangalore, que ha tenido un desarrollo, una adopción y una influencia en la adopción de códigos nacionales. Y en segundo lugar ha sido el efecto que han tenido los dictámenes de la propia Comisión Iberoamericana. El ejemplo depende de cada país, pero hay un ejemplo que es el caso de Uruguay. Es la Suprema Corte de Uruguay el que plantea una cuestión, por ejemplo, de si deben participar los jueces en los tribunales deportivos para determinar cuestiones en el fútbol, por ejemplo, dentro de la FIFA, y el resultado, la propia comisión, el dictamen de la Comisión Europea tuvo un resultado de que para que en Uruguay se adoptasen las medidas que había determinado la Comisión. La Comisión había concluido en su dictamen que desde el punto de vista ético no era apropiado que los jueces, mientras desempeñaban su cargo, también pudiesen participar en tribunales deportivos para resolver cuestiones que aparentemente están fuera del ámbito, digamos, judicial, pero que sí tienen una repercusión social importante. Y parece ser que en Uruguay se resolvió el problema gracias a la intervención de la Comisión Iberoamericana de Ética. Sin embargo, en España este problema lo teníamos resuelto ya desde un punto de vista legal, disciplinario y jurisprudencial. Por tanto, no tuvo ningún efecto porque, digamos, era una solución
que coincidía con la de la propia Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y no hizo falta. Entonces, a pesar de que tenemos un ámbito de 23 países con una cultura judicial bastante similar, sin esas barreras lingüísticas, es decir, donde en esos países donde se habla el portugués y se habla el español, tenemos bastante, digamos, facilidad de comprendernos, y culturalmente pertenecemos a una tradición judicial y jurídica y legal muy similar, lo que facilita nuestra cooperación. Muchas gracias, doctor David. Esto fue muy interesante y seguramente muy interesante también para todos los participantes de la red en todo el mundo. Para todos que nos escuchan, estad atentos a los próximos podcasts de la Red Mundial de Integridad Judicial y muchas gracias.